Muy buenas, voy a tratar de explicar esta segunda parte de mi versión de presentación de la Celestina en el menor tiempo posible, como siempre intento hacer, y voy a comenzar con la estructura. Sobre esto de causas-efectos, me quiero referir a que todo en la obra siempre tendrá una consecuencia. Cualquier acción va a producir un efecto, por ejemplo, el desenlace trágico del final es consecuencia de una serie de actos previos y esto se desarrolla en la mayoría de acciones que tienen lugar en la obra. El número de actos, que en la comedia era de 16 y en la tragicomedia de 21, es un número que muchos críticos han catalogado de insólito, porque no es lo común y sigue sin serlo. Aunque otros críticos dicen que esto simplemente es un producto de la transición de la Edad Media al Renacimiento, ya que todavía las estructuras novelescas no estaban del todo definidas. Los personajes, estas características de los personajes lo he resumido muchísimo en tres características. En primer lugar, el individualismo, individualidad, es decir, los personajes no son solamente tipos, son personajes con una identidad propia, un pensamiento propio y no reflejan simplemente una manera de ser o un tipo, como he dicho antes, sino que cada uno tiene su propia individualidad y singularidad. Con esto de obscenidad, que bueno, lo he metido un poco ahí, simplemente me refiero a los diálogos que se producen, a las intenciones de los personajes. Eh, con obsceno quiero decir, ¿no? Suena raro, ¿no? Pero me refiero a que era algo atípico en esta época. Ese lenguaje, esas intenciones, esas ideas que tenían los personajes, como Celestina, esa función de Celestina, era algo que hasta ese momento no se había tratado como se trata de manera tan explícita en la Celestina. Y con la erudición me refiero, por ejemplo, a esa erudición que muestra Calisto a la hora de hablar, ya que sin duda Calisto es el personaje más culto y más que ha demostrado leer más, saber más de literatura, de filosofía, ¿no? Etcétera. Y bueno, Celestina o sea, es tan importante en la obra que hizo que se cambiara el nombre. Antiguamente se conocía con el nombre de la tragicomedia de Calisto y Melibea. Y esa importancia, esa envergadura que adquiere la Celestina es lo que le da nombre a la obra y todo el mundo la conoce hoy en día como la Celestina. Y es por culpa o gracia, mejor dicho, a Celestina, que con esa brujería, ese poder de palabra, de convicción, es un claro y perfecto ejemplo de la nueva moral utilitaria de la época. Ya no se busca el honor, sino el dinero y el beneficio propio, además el goce también. Y bueno, en el estilo se mezcla en la obra un lenguaje aristocrático y natural. Incluso encontramos refranes, que es una manifestación del poder, de ese poder de captación de la obra y de ese hablar y de, mejor dicho, es que mostrar cómo el pueblo hablaba de verdad y cómo la sociedad era y lo que la sociedad pensaba. Los refranes siguen siendo una clara muestra de sabiduría popular. Y poco más que añadir. No sé si habrá tercera parte. Creo que me dejo algo más, ¿no? Que decir, por ejemplo, la intencionalidad, la vigencia de la obra, y eso lo trataremos ya en la parte 3. Un saludo.